Why4 Gospels. 54. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles de lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse para poder sobrellevar los tiempos duros y difíciles del fin. Amén. ¿Por qué 4 evangelios? Desde principios de año, en esta serie, hemos estado explicando sobre la importancia de convertirse en un lector regular y sistemático de la Biblia, específicamente del Nuevo Testamento. La lectura bíblica es esencial en nuestra relación con Dios porque en ella Dios revela su presencia y se hace conocido, por medio de la palabra escrita da testimonio de Jesús 5:39. Meditar regularmente las Escrituras significa leer diariamente, si es posible un periodo corto de tiempo de 15 a 20 minutos. Leer sistemáticamente significa leer cada libro tal como fue escrito para ser leído, de principio a fin. El propósito de este tipo de lectura sirve para ayudarnos a familiarizarse con el texto. La comprensión viene con la familiaridad, y la familiaridad viene con la lectura regular y permanente. Si usted tiene dificultades de leer la Biblia de manera constante, le desafío a que comience centrándose en los 4 evangelios del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Leer estos 4 libros nos animará a leer todo el Nuevo Testamento, los 27 libros. Los evangelios están escritos basándose en verdaderos relatos de los testigos oculares de Jesús. Estos hombres colaboradores cercanos de Jesús caminaron y hablaron con Señor, hacer sus milagros, y lo oyeron enseñar, lo vieron morir. Y luego lo vieron vivo de nuevo, después que resucitó. Esta experiencia gloriosa cambió sus vidas, sus escritos son el testimonio de lo que vieron y oyeron. El cristianismo se distingue de todas las otras religiones del mundo, porque sus enseñanzas no son visiones y espejismos de su fundador, sino en las evidencias históricas y verificables de la resurrección de Jesucristo. Cuando se examina la resurrección de Jesús con los mismos criterios que se utilizan para verificar la autenticidad de otros libros, se exaltan los valores y hechos, eventos históricos, como pruebas que se utilizan en los tribunales de justicia para probar los casos. La evidencia constituye un poderoso argumento, que demuestra que la resurrección fue realmente realidad. Consideremos algunas evidencias que lo prueban. La crucifixión y resurrección de Jesús tuvieron lugar en Jerusalén en los años 30 después de Jesucristo, durante la fiesta de Pascua, que era una celebración anual judía. Según la ley judía, todos los varones judíos debían asistir al evento. Multitudes viajaban a Jerusalén cada año desde todo Israel y de otras partes del Imperio Romano, que era el mundo mediterráneo. Todos los viajeros venían a sacrificar corderos en el gran templo de la ciudad de Jerusalén. La historia nos muestra que, en un censo realizado por un gobernador romano en los tiempos de Pascua, en Israel se sacrificaron 250,000 corderos. Las normas de la Pascua exigían que para 10 personas se sacrificaría por lo menos un cordero. Eso quiere decir que al menos 2,5 millones de personas en Jerusalén. ¿Se imaginan cuántos corderos eran sacrificados para esa fecha? En ese entonces, nadie discutía de la tumba de Jesús, a pesar de que la tumba de Jesús estaba a solo 15 minutos del lugar donde fue crucificado, y cualquiera podía visitarlo. El problema era que las autoridades judías pagaron a los guardias romanos para mentir, diciendo que los discípulos de Jesús robaron su cuerpo. Mateo 20 del 11 al 15. Lo bueno es que nadie se acercó a decir a los miembros de Sanedrín a decir que vio discípulos moviendo el cuerpo de Jesús. Ellos buscaban que la resurrección de Jesús no fuera pública, tratando por todos los medios de que la gente no supiera lo que pasó realmente en Jerusalén. 5 semanas después del día de Pentecostés, 10,000 judíos se convirtieron en creyentes. Los judíos eran monoteístas, creían en un solo Dios. Por eso, la idea de que alguien pudiera ser Dios y hombre para ellos era una blasfemia. Algunos intentan decir que los apóstoles de Jesús inventaron la historia de su resurrección. Sin embargo, esta idea no tiene sentido, por un par de razones. Las mujeres que fueron al sepulcro para ver su tumba,
encontraron el sepulcro vacío y vieron al Señor resucitado. Estas mujeres fueron las primeras en difundir la noticia de que Él había resucitado. En ese entonces, las mujeres judías eran muy valoradas por su cultura machista. Por lógica, nadie podía inventar una historia usando a las mujeres que eran poco valoradas. Mateo 28 del 1 al 8. Juan 20 del 11 al 18. La profesión de fe de los apóstoles en Jesús en su resurrección, no los hizo ricos ni famosos, más bien fueron rechazados por gran parte de la sociedad, y por todas las religiones predominantes establecidas en ese entonces. Por creer en la crucifixión fueron golpeados, encarcelados, y muchos ejecutados. Nadie sufriría hasta la muerte por creer una mentira. Pedro, el apóstol, antes de enfrentarse a la ejecución por su fe, escribió: nosotros no estábamos inventando historias ingeniosas, siempre hemos hablado del poder de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos visto su gloria y majestad con nuestros propios ojos. Segunda de Pedro 1:16. Los escritores de los evangelios que vieron su gloria, experimentaron un cambio de vida, por eso, escribieron sus libros para facilitar la difusión del mensaje de la resurrección de Jesús. Esta semana y la próxima, hablaremos más de cómo ayudarnos a sacar el máximo provecho de la lectura de los evangelios. Ahora, vamos a hablar de lo que son, y de cómo afrontar algunos de los desafíos que encontraremos al leerlos, y el por qué debemos confiar en lo que realmente dicen. A algunas personas les desagrada que los 4 evangelios hablen lo mismo. No entienden que la historia es básica que se revela en cada libro fue escrito para enfatizar un aspecto diferente de la persona y la obra de Jesús. Cada escritor dirigió su escrito para satisfacer las necesidades e interrogantes de cada cultura y creencia de aquellos días. El Evangelio de Mateo se escribió en los años 58 al 68 después de Cristo. Mateo fue uno de los 12 apóstoles que originalmente caminaron con Jesús. Mateo escribió a una audiencia judía para convencerlos de que Jesús es el Mesías prometido por los profetas del Antiguo Testamento. Mateo abrió en su evangelio la genealogía de Jesús, desde Abraham hasta David, el cual es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías, descendiente del rey David y de Abraham. Mateo 1:1. Esta genealogía no significa nada para nosotros, pero mucho para un judío del siglo I. Para ellos era una información vital que demostraba que Jesús era descendiente de Abraham y David, que tenía el linaje correcto para ser el Mesías prometido por los profetas, el Cristo el Salvador y Señor. Mateo dio una breve descripción de la concepción de Jesús en el vientre de una Virgen María, explicando que concibió por el poder del Espíritu Santo, profecía que se cumplió al pie de la letra. En Mateo 1 del 22 al 23, dice: todo esto se hizo para que se cumpliera el mensaje del Señor por medio del profeta. Miren, una virgen concebirá un hijo, dará a luz un hijo, que se llamará Emmanuel, que significa, Dios está con nosotros. Isaías 7:14. Mateo utilizó 130 citas del Antiguo Testamento que cualquier otro escritor del Nuevo Testamento, diciendo la frase, lo dicho por los profetas. Se ha cumplido 9 veces, expresión que no se encuentra en ninguno de los otros evangelios. El Evangelio de Mateo está al comienzo del Nuevo Testamento, no porque fuese el primero en ser escrito, sino porque muestra claramente la conexión profética de Jesús en el Antiguo Testamento. Recordemos que, en el día de la resurrección, Jesús usó las escrituras del Antiguo Testamento para demostrar que hablaban de él, explicando todo lo que logró a través de su muerte y resurrección. Lucas 24:27, y del 44 a 48. Cuando los apóstoles proclamaron la resurrección después de que Jesús regresó al cielo, lo hicieron para probar que Jesucristo era el Cristo, hablando y explicando a la gente basándose en las Escrituras. Hechos 2 del 25 al 28. El Evangelio de Marcos se escribió en los años 55 al 65 después de Cristo. Marcos no fue parte de los 12 apóstoles que andaban con Jesús. Marcos vivió en Jerusalén en el tiempo, lugar donde Jesús ministró. Allí pudo haber escuchado al Señor enseñar en el templo, convirtiéndose en creyente, posiblemente por influencia de Pedro. Primera de Pedro 1:13. Pedro fue uno de los 12 apóstoles originales de Jesús. Marcos más tarde se convirtió en compañero de ministerio de Pedro, y le sirvió como traductor a Pedro para predicar en las iglesias primitivas. El Evangelio de Marcos se basa en el testimonio presencial de Pedro. El Evangelio de Marcos
Probablemente fue escrito en Roma para un público gentil, o romano. Hay pocas citas del Antiguo Testamento, y ninguna genealogía o referencia a la ley judía y las costumbres, porque los romanos no tenían ningún interés en la historia de Jesús. El Evangelio de Marcos es una acción más que una enseñanza. A los romanos les apasionaba la acción, por eso, Marcos les presentó a Jesús como un hombre poderoso que realizó milagros increíbles y conquistó la muerte a través de resurrección. Marcos no dio más detalles sobre el nacimiento o la infancia de Jesús. A los romanos no les interesaba su descendencia. El Evangelio de Marcos es más antiguo y sencillo. Inicia su Evangelio con una frase directa, con el propósito de compartir su fe en Jesucristo, el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Marcos 1:1. El Evangelio de Lucas fue escrito en los años 60 al 68 después de Cristo. Lucas no fue testigo ocular de Jesús. No sabemos cómo llegó a la fe en Jesús, solo sabemos que conoció al apóstol Pablo, y se convirtió y fue su compañero en algunos de sus viajes misioneros. El Evangelio de Lucas fue escrito para un hombre llamado Teófilo, un gentil recién convertido, con el fin de afirmar su fe, y darle la certeza de en quién había creído. En Lucas 1 del 1 al 4, dice: Muy honorable Teófilo, muchas personas han escrito relatos sobre los acontecimientos que tuvieron lugar entre nosotros, usando las referencias que circulaban de Jesús entre nosotros desde que llamó a sus primeros discípulos, y de otros testigos presenciales que Dios narraron todo lo que ha hecho en cumplimiento de sus promesas. Y como después de haber investigado cuidadosamente todos estos relatos, he decidido escribir un resumen cuidadoso para usted, para asegurarles que es verdad todo lo que hablan de Jesucristo. El Evangelio de Lucas se basa en el testimonio de los testigos oculares de Jesús, incluyendo a Pablo, quien lo puso en contacto con otros testigos oculares que vieron y oyeron a Jesús. Mateo y Lucas estaban familiarizados con el Evangelio de Marcos, usaron este conocimiento para escribir sus propios libros, por eso, sus evangelios comparten los mismos eventos básicos, aunque el Evangelio de Lucas es más largo que los otros, y más de la mitad del material es exclusivo de su evangelio. Mateo, Marcos y Lucas son conocidos como los evangelios sinópticos. Sinóptico significa visto en conjunto. Estos tres evangelios fueron escritos de la misma forma, y comparten puntos de vista y detalles similares. El Evangelio de Juan fue escrito en los años 80 al 90 después de Cristo. Juan fue el último evangelio que se escribió. Cuando Juan escribió este libro, su meta era fundamentar el mensaje de los apóstoles, refutar las enseñanzas falsas que negaban la deidad de Jesús, así como su encarnación y su resurrección. El objetivo de Juan era presentar claramente a Jesús como Dios, como el Cristo, el Hijo de Dios. El prólogo en su libro dice claramente que Jesús es Dios encarnado, y el Verbo hecho carne. En Juan 1:1 y Juan 1:14, dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Juan estaba familiarizado con los otros evangelios, por eso, escribió para complementarlos. El 92% del material que Juan incluyó se encuentra únicamente en su libro, mientras los tres evangelios anteriores expresan la humanidad. Juan lo presentó como Dios mismo. Juan explicó por qué escribió su evangelio, narrando todo lo que sus discípulos lo vieron hacer, y muchas otras señales milagrosas que no están escritas en este libro. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios, para que creyendo en él, tengan vida eterna. Juan 20 del 30 al 31. Los evangelios son biografías históricas de Jesús, que debido al aspecto sobrenatural de los evangelios que mucha gente no lo ve como realidad sino como una historia. Sin embargo, gran parte de las evidencias son verídicas, y están registradas, son verificables en la Biblia con evidencias científicas y arqueológica. Cuando los evangelios se evalúan con los mismos estándares que se aplican a otros libros antiguos, se encontraron que eran compatibles con otras biografías antiguas y, por ejemplo, los evangelios fueron escritos entre 25 a 60 años después de la vida de Jesús. Evidentemente, parecen ser mucho tiempo, sin embargo, no difiere con los escritos antiguos. Las dos primeras biografías que tenemos de Alejandro Magno, el fundador del Imperio griego, que fueron escritos más de 400 años después de su muerte, en los años 323 a.C., se consideran fiables.
Los críticos bíblicos han buscado por todos los medios desacreditar a la Biblia. ¿No encuentran fallas? A menudo solo describen los mismos eventos de manera diferente, demostrando que los acontecimientos están escritos en un orden cronológico, y solo tienen diferencias que resaltan afirmaciones culturales y palabras diferentes. Las biografías en el mundo antiguo no eran como las de hoy. Los escritores antiguos no eran tan precisos como lo hacen los historiadores actuales. Los escritores no estaban preocupados por poner los acontecimientos en orden cronológico o citar a personas, palabra por palabra, solo registraban la esencia de lo sucedido y lo que se dijo. A veces, se combinaban dos eventos en un escrito y se simplifican con los eventos individuales. Los autores a menudo parafraseaban, porque el símbolo de comillas aún no existía. Los biógrafos antiguos no dedicaban el mismo tiempo a cada etapa de la vida de una persona. Su propósito era registrar la historia para aprender de los logros de la persona. Por eso, las escrituras solo especificaban la parte más importante de la vida de un individuo. Los evangelios dicen poco sobre la vida de Jesús, de su niñez antes de que comenzara su ministerio público. A los 30 años él recién aparece y hace que su historia tenga sentido, porque Jesús vino al mundo para morir como sacrificio por los pecados de los hombres. Cuando los evangelios están armonizados, juntos todos los eventos registrados en orden, se ve que nada es repetido y omitido, se cubren unos 50 días de los 3 años y medio del ministerio de Jesús para dar énfasis en las semanas previas a la crucifixión. Los evangelios son auténticos, los autores dan detalles. Relatan que Mateo era recaudador de impuestos Mateo 10:3, y que todos sus discípulos abandonaron a Jesús cuando fue arrestado Mateo 26:56. Pedro negó 3 veces conocer al Señor. Para ayudarnos a aprender a leer de manera eficaz, les explicaré más sobre los evangelios la próxima semana. Antes de cerrar, consideremos estas cosas. Los escritores del Nuevo Testamento no tuvieron como meta escribir un libro religioso, sino difundir el mensaje del Salvador Jesucristo, manifestándolo al mundo como Dios encarnado, el Salvador que murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos. Ellos escribieron para persuadir a todos los hombres a creer, a fin de que todos los hombres pudieran conocerlo. Nuestra verdadera relación con Él está conectada con las Escrituras. Estos hombres que vivieron y interactuaron con Jesús fueron testigos presenciales que escribieron las Escrituras para demostrar la persona y la obra de Jesucristo, el Salvador del mundo. Comprendieron que Jesús es la palabra viva, que se revela a través de la palabra escrita, siendo conscientes de que estaban escribiendo la palabra inspirada de Dios. Segunda de Pedro 3 del 15 al 16, Segunda de Tesalonicenses 2:15, Segunda de Tesalonicenses 3 del 12 al 14. En la última cena, una noche antes de ser crucificado, Jesús dijo a sus apóstoles que continuaría presente guiando a sus seguidores, a través de su palabra. Jesús prometió que Él y el Padre enviarían al Espíritu Santo para que les dé testimonio de Él. En Juan 14:21, dice, los que obedecen mis mandamientos son los que me aman, a los que me aman, mi Padre los amará y yo los amaré, y me revelaré a cada uno de ellos. En Juan 14:26, dice, el Espíritu Santo les hará recordar y les enseñará todo y todo lo que yo les he encomendado, y yo mismo os he dicho. En Juan 16:13, dice, mas cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque les mostrará a mí a todos los que me reciben. En Juan 17:17, en su última cena, Jesús oró al Padre, hazlos puros y santos por la palabra de verdad que les he enseñado. 3 días después, el día de la resurrección, la primera vez que Jesús se apareció a sus apóstoles y discípulos, les mostró con las Escrituras. En Lucas 24:27, dice, entonces, Jesús citó pasajes de los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicando con las Escrituras todo lo que decían sobre él. Lucas 24 del 44 al 45, dice, cuando estuve con vosotros antes, os dije que todo lo que acerca de mí fue escrito por Moisés, los profetas y los salmos deben cumplirse. Entonces los abrió la mente para que entiendan las Escrituras. Los hombres que escribieron los evangelios, escribieron a personas del siglo I por su cultura diferente, usaron términos y palabras que son ajenos a la lengua que nosotros conocemos. Sin embargo, no tenemos de qué preocuparse, solo busquemos a Jesús, para estar seguros de quién es Él,
qué hizo y qué hará por nosotros si le pedimos que con su Espíritu Santo nos ayude, a través del estudio de su bendita palabra. Más la próxima semana. Bendiciones, Diana.